Normalmente ustedes me ven diferente, pero como expliqué, son los detalles de la humanidad de uno, que de vez en cuando Dios nos recuerda que somos humanos. Y cuando menos pensamos se nos rompe algo, se nos trastorna algo, y lo que hace es que añoremos finalmente el momento en que Dios pueda hacer la nueva creación para cada uno de nosotros. Ustedes están viendo en la pantalla, el título del tema es el guión. Bueno, en español tenemos dos formas de entender esta palabra. Quizás la que a mucha gente le viene en idea es precisamente relacionado a una obra de teatro o a una película. Antes que se lleve adelante esa obra, o se haga esa, hay uno que escribió, le llaman el guionista, escribe todo lo que tiene que estar pasando. Y permítame, no todo el mundo hay eso y hay que estudiar para saber hacer eso, de que finalmente usted pueda transmitir, bien sea en la pantalla o en la obra teatral. Un buen guionista sabe hacer eso para que pueda llevar el mensaje y cautivar la audiencia. La otra manera de entender la palabra guión, simplemente como un signo de puntuación, es la barrita que señalamos. Creo que en inglés no tenemos ese problema. En inglés diríamos solamente dash. Si decimos dash, todo el mundo entiende qué cosa es. Pero en guión es eso. Vamos a estar aquí hablando el guión, no como los guionistas que hacen obras, películas, obras teatrales, ese tipo de cosas, sino hablar el guión, la partícula que es ese signo de puntuación que separa dos cosas. Y quiero introducirlo con un relato que leí hace no mucho, de una graduación de 8º grado. Aquí en Estados Unidos el sistema educativo es un poquito diferente a nuestros países. Por ejemplo, a nuestros países llamamos a cuando los muchachos, los niños van a la escuela, les llamamos van al colegio. Aquí colegio, cuando hablamos colegio estamos hablando de universidad. Pero estamos hablando de 8º grado. Y aquí en Estados Unidos prácticamente antes de entrar a la universidad, a college, el alumno ha pasado 3 graduaciones normalmente. La primera, y es muy interesante, la tienen kindergarten. Y ver a todos esos niños de kindergarten con sus togas, sus cosas, es bien interesante. La segunda graduación viene a 8º grado, cuando realmente pasan de intermedia a escuela superior, que le llaman, ¿ves? Ya esa graduación allí, esa es ya más importante porque normalmente los muchachos tienen 15, 16 años por ahí más o menos, y entonces pasan a la high school que le llaman, la academia, donde al terminar sus 4 años terminan ya sus 12 grados y están listos para empezar la universidad, para hacer la licenciatura. Aquí estamos en una graduación de muchachos de 8º grado. El pastor que iba a tener el discurso, el sermón de graduación en esta escuela de iglesia, finalmente subió unas pocas escaleras del auditorio donde estaban los alumnos para comenzar allí y empezó a dirigirse a los jóvenes, que los graduandos son los que están siempre sentados en primera fila. Estoy seguro de que quizás alguno ha asistido a alguna ceremonia de graduación y los graduandos siempre están allí en primera fila. Maestra que está haciendo relato,
dice que finalmente ya se relajó. Yo puedo entender esto porque mi esposa es maestra y estamos en una medida acercándonos a final de curso, un mes y pico, 2 meses, a mediados de mayo ya termina el curso. Ahí vienen todas las tensiones, cuando llega el momento de graduación, ya. Los viajes, las tareas adicionales, todo terminó allí y termina allá. Y la maestra se sentó finalmente allí relajada para poder estar disfrutando ahora de que ya cuando termine la graduación, terminó el curso, terminaron con estos muchachos, se acabó, ahora el verano viene. Y como suele suceder, yo lo entiendo porque ya que se menciona así, muchos de esos muchachos ya lo considera como sus hijos. No siempre yo soy el papá porque no tengo esa relación con ellos, pero tengo una esposa que tiene muchos hijos. Y es curioso porque muchas veces han crecido, son grandes y el afecto que tienen cuando le ven es algo que me llena, que digo, ha hecho el trabajo debido. Aquí estaba esta maestra así, otro año escolar. Sin embargo, el pastor que estaba teniendo el discurso de graduación a estos muchachos, empezó a hablar con cosas que realmente no sonaban como un discurso de graduación habitual. El pastor estaba, a ver si logramos hacer avanzar esto. Ok. Se fue demasiado. Algo que no estoy viendo normalmente. Aquí, muy bien. El pastor empezó a hablar de lápidas, esa escritura que está grabada en piedras. Bueno, yo no sé en tus países, pero estas son unas lápidas muy corrientes aquí en Estados Unidos, es decir, los que ponen lápidas y demás. ¿Ve? Y realmente ustedes pueden estar de acuerdo, la maestra pensó, pero el estar hablando de lápidas, un discurso de graduación, ¿no es esto algo bastante deprimente, bastante fuera de lugar? ¿Qué es lo que está hablando? Bueno, el detalle está de que a ver si esto, no veo, parece que no está trabajando lo que señala. Ustedes logran ver ahí, no avancen todavía. Quería ver el pointer, pero no está funcionando. Ustedes ven que ponen allí esos mensajes, por ejemplo, estoy mirando aquí la de la izquierda, Annie Elizabeth, una querida esposa, madre, Nani. Y entonces ustedes ven allí que tiene la fecha de nacimiento, tiene la fecha de función y entre medias, ¿qué es lo que tiene? El guión. Si usted le toca ir un día a un cementerio, quiere hacer algo, vaya al cementerio. No la estoy invitando acá a un paseo así, sábado de tarde, no es necesariamente el lugar ideal, pero usted pudiera ir a dar un mensaje de esperanza, el amor de Dios a aquellas personas que van, pero si se fija allí va a ver de que las lápidas son así. Tienen la fecha de nacimiento, tienen la fecha de función y tienen un guión allí. La maestra pensó, pero ¿qué le ha pasado a este pastor? ¿Qué pasa con tener un sermón a estos muchachos que están allí creciendo, de decir que tienen que seguir creciendo, de que tienen que vivir sus sueños, de que tienen que alcanzar el éxito, de que tienen que servir a Jesús, de todas esas cosas normales que se hacen para que los muchachos puedan tener un asunto de que han completado una etapa, pero tienen que seguir ahora entrando en esta nueva etapa en una vida para Jesús y para el servicio a Dios y a la humanidad? El pastor entonces dijo, ¿y qué hay con ese guión? Perdón. Y miró a la audiencia.
a ver si le daban respuesta, pero todos estaban así medio confundidos con lo que estaba pasando. Simplemente un guión en una lápida es simplemente un signo de puntuación entre la fecha de nacimiento, la fecha de función de alguien. Es una línea que está grabada ahí en la piedra, el mármol que hayan hecho la lápida. Sin embargo, preguntó, ¿cómo es posible que esa pequeña línea abarque la vida entera de esa persona? Destacamos el momento de iniciar, el momento ideal, y lo que abarca toda la vida es simplemente ese pequeño signo de puntuación. Y estoy seguro que nosotros podemos preguntarnos también, ¿cómo es posible de que esa pequeña línea pueda representar la vida de toda una persona, todas las alegrías, todas las tristezas, todas las emociones, todos los logros, perdón, reducidos finalmente a una sola línea, Mientras el pastor hablaba sobre eso, ella cuenta de que decía, ¿qué es lo que quería decirles a ellos? Finalmente, gracias hermana, ya está destapada, ¿verdad? No, hermana, por favor, ¿quién me la destapa? ¿Está destapada? Ok, gracias. Muy bien. Cuando estaba allí, el pastor le dijo, todo eso que está allí, él empieza a decirle cómo ustedes van a gastar su tiempo. Ese pequeño guión, ese signo de puntuación que se ven en las lápidas, representa la vida de esa persona. Y por así decirlo, está diciendo en la fragilidad de la vida humana, de que si Jesús no viene antes, eventualmente a nosotros nos pasa eso, y si nos hace una lápida, también sería así. Está diciendo, antes que te escriban en la lápida ese guión, piensa en qué es lo que tú vas a estar poniendo en tu guión, en tu vida. ¿Qué es lo que puede estar allí? ¿Cómo estás gastando tu tiempo? ¿Cómo estás gastando tu vida? ¿Qué es lo que estás haciendo de tu vida? El pastor siguió hablando. La maestra cuenta que ella se quedó, que ya no escuchaba, se quedó con ese pensamiento ahí atascado la pregunta, ¿qué hay en tu guión? ¿Qué hay en tu vida? Y comprendí allí, y dice, desde luego, no sabemos la fecha final. Todos sabemos la fecha de inicio, pero no sabemos la fecha final de nuestra vida. Eso está en las manos de Dios. Sin embargo, empezó a hablar, ¿qué estaría hablando mi guión? Y empezó a hacerse una autoevaluación de qué es lo que estaría pasando. Hablaba allí, dice, ¿qué estará hablando mi vida? ¿Qué estará hablando mi guión? Para todos nosotros, algunos quizás está comenzando el guión. Algunos dicen, bueno, mi guión está como a la mitad. Si estamos mirando, dependiendo, dice, bueno, quizás el guión mío está como a 3/4 partes. Pero ¿qué está hablando tu vida? ¿Está hablando de egoísmo? ¿O está hablando de rendición? ¿Estás rendido a Cristo Jesús? ¿Estás hablando de que estás luchando, de que estás dando perdón? ¿Está hablando de vicios en tu vida? ¿Estará hablando de victorias en tu vida? El guión de tu vida, lo que haya avanzado, estará hablando precisamente de personas alentadas, de personas ganadas al Evangelio. Estará hablando de un corazón que está en paz con Dios, está en paz con los demás. Contaría el guión de tu vida una vida de servicio a Cristo Jesús y a su iglesia.
La maestra cuenta que el servicio pronto terminó, pero que no pudo quitarse de la mente la frase del pastor: ¿qué hay con tu guión? Y ella reflexionaba y se preguntaba a sí mismo: ¿qué mostraría nuestra vida? ¿Qué mostraría tu vida? ¿Qué mostraría nosotros? ¿Mostraría nuestra vida, el guión de nuestra vida, allí en nuestra carrera, el fruto del Espíritu Santo? Aunque no lo vamos a estar leyendo, pensando aquí, pudiéramos estar mirando aquí de que precisamente estaría allí en Gálatas capítulo 5, está el fruto del Espíritu. Estoy seguro que muchos lo conocen de memoria, más el fruto del Espíritu es no hay ley. ¿Está el guión de tu vida mostrando eso? Y recordemos aquí de que el original no dice frutos plural, dice frutos singular. De tal manera que cuando tú y yo nacemos en Cristo Jesús, se espera que recibimos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo entra en nosotros y hace eso en nuestra vida. Es lo que somos, nueva criatura en Cristo Jesús, y se debe ver eso. O está el guión de tu vida mostrando lo que sigue después de Gálatas, lo que llamaríamos las obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne. Ahí tiene la lista. El guión de tu vida, ¿cuál de las dos está mostrando? O quizás, a ver si podemos avanzar un poquito aquí, no me está avanzando acá. Si no seguimos. Bueno, mientras arreglan allí, seguimos adelante. Si nosotros seguimos analizando nuestra vida, estaríamos nosotros teniendo allí claro de que nuestra vida está realmente representando lo que Dios quiere, estamos presentando el fruto del Espíritu. O quizás pudiéramos estar pensando allí de que estamos ahora caminando en la armadura de Dios. Esa armadura para poder resistir a los embates del enemigo. Aquí tenemos una vista de que se hicieron, creo, para muchachos poder entender. Si lo buscamos allí en Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6. Versículos del 11 en adelante. Y dice allí el apóstol: vestíos de toda la armadura de Dios. Y permítame hacerte de nuevo la pregunta: ¿cuántas partes de la armadura tienes que tener? Y respóndete: ¿cuánto es todo? Dice: para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Estas acechanzas del diablo está haciendo alusión a una manera de cómo hacían la guerra allí. Lanzaban flechas encendidas para que cuando llegaran no solamente hirieran, sino que incendiaran lo que había. Estoy seguro que lo hemos visto en algunas películas, lo hemos estudiado, lo hemos visto en algún lado. El apóstol utiliza esto allí como esta parte. Entonces sigue diciendo: porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y entonces dice, por tanto, tomad de vuelta toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. No vamos a estar en esta mañana analizando las 7 cosas que tiene allí la armadura. Permítame mencionarte brevemente de que podemos dividirla en 4 y 3. Toda es la armadura de Dios. Pero hay 4 cosas que tú y yo no podemos hacer nada. Esas las recibimos de Dios. Pero hay 3 que nosotros participamos en eso. Nosotros actuamos con esas armas de la armadura de Dios. Y tiene que ver uno con el estudio de la palabra de Dios. Si tú y yo no estudiamos la palabra de Dios, la herramienta está allí, pero ¿de qué vale si no la utilizas? La segunda tiene que ver con la oración. Nos comunicamos con Dios mediante la oración. Y antes que tuviéramos los teléfonos celulares, que tan acostumbrados estamos hoy en día, que de cualquier lugar estamos comunicándonos a cualquier parte del mundo, si nuestro plan de teléfono lo tiene, si no pagaríamos una cuenta un poquito alta. Dios tenía desde hace mucho tiempo ese sistema de que donde quiera que estemos, podemos comunicarnos con Dios e inmediatamente Él nos escucha. Permítame recordarte a manera de ejemplo. ¿Recuerdas cuando el apóstol Pedro, temerario, ese Pedro que primero habla y después piensa? Hay algunos aquí que son así. Tendrían que ponerle por apodo Pedros o Pedras, porque no solamente de hombres o mujeres, hay algunos que son así. Hablan primero y, oye, pero ¿qué dije yo? Y Pedro se le ocurre decir, Señor, si eres tú que tú estás caminando sobre el mar, mira, y yo también quiero decir que yo vaya a ti caminando. ¿En qué cabeza cabe eso? Yo no sé, pero a Pedro se le ocurrió. Jesús le dijo así. Y ya va Pedro presto, nada perezoso, sale de la barca, empieza a caminar, se siente cómodo, se siente bueno. Estoy caminando sobre el agua, pero estaba en medio de una tormenta. Las olas eran grandes y aunque él estaba caminando, las olas seguían grandes. Era de noche. Solamente se veían ciertas cosas cuando un rayo iluminaba. Precisamente fue un rayo que iluminó allí y entonces ven aquella figura. Dijeron, es un fantasma. Imagínense un judío que no cree en fantasmas. Ahora dice, bendito, lo que no creía ahora sucede de verdad. Pedro, en cuestión de segundos, en vez de tener su vista fija en Cristo Jesús, en vez de estar pensando en que Él estaba allí por lo que Jesús le estaba permitiendo hacer, empieza a pensar en todo esto y ahora rápidamente empieza a sentir un frior que le subía de los pies para arriba. Si alguna vez tú estás bautizado en una agua fría y cuando empiezas a meterte agua fría empiezas a sentir ese frior. El asunto que aquí, cuando estás bautizando, tú sabes que tú estás entrando a la pila bautismal. Ahí Pedro estaba en medio del mar y dice, aquí me estoy hundiendo. Y aunque la Escritura no dice la distancia que había, sí dijeron que vieron a la distancia a Jesús. Y se hablaron cuando Jesús está allí. En ese momento Pedro le dice, Señor, sálvame. Y la Escritura dice que inmediatamente lo tomó de la mano. ¿Entiendes lo que es la oración?
No importa donde tú estés, hundiéndote lo que esté pasando, tú clamas y al instante Dios está respondiendo a tu petición. Si va en nombre de Dios. ¿Qué tal si Pedro no hubiera pedido, Señor, sálvame? ¿Qué hubiera pasado? Aquí pudiéramos simplemente conjeturar, podemos imaginarnos, se hubiera hundido, se hubiera ahogado. ¿Qué pasa cuando tú no utilizas esa herramienta? Es una herramienta de la armadura de Dios, pero tú tienes que utilizarla. La tercera que hay allí es cuando estamos mirando de que tenemos allí ese evangelio de paz que estamos llevando a los demás. La Escritura dice que son benditos los pies de los que van llevando buenas nuevas. ¿Qué pasa si tú no utilizas esa arma? No estás utilizando toda la armadura de Dios. 7, provienen de Dios. 3, tú tienes que utilizarlas. Las demás tú simplemente las recibes por fe. Y el apóstol dice aquí bien claro de que tenemos que estar bien firmes, tomando toda la armadura para que podamos resistir en el día malo. ¿Hasta cuándo vamos a tener esta armadura? Dice, habiendo acabado todo. Bueno, ese acabar todo es cuando tu vida en esta tierra termine. Cuando mi vida en esta tierra termine. Y yo sé que tiene dos opciones, dos posibilidades, mejor dicho. Mi vida en este mundo termina cuando Jesús venga o cuando yo tenga que descansar. Pero hasta ese momento me está diciendo de que yo tengo que estar firme con la armadura. Porque eventualmente si Jesús no ha venido antes, tu vida va a quedar con ese guión. ¿Y qué va a decir el guión de tu vida? ¿Caminaríamos nosotros con la mente de Cristo, estimando a los demás mejor que nosotros, enfocándonos en las necesidades de los demás en vez de las nuestras? ¿Dejaríamos nosotros el orgullo? ¿Dejaríamos que el orgullo finalmente se infiltre en nuestras vidas y nos empujáramos hacia el frente? Veamos allí una página más adelante, Filipenses capítulo 2, versículos 3 en adelante. Dice allí, nada hagáis por rivalidad o por vanidad. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Cómo que tú eres superior que yo? No creo. Yo creo que muchos pensamos así. Si no lo pensamos muchas veces lo actuamos. Dice allí, no busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Y resume esto con un texto que estoy seguro muchos conocemos, de Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó cosa a que aferrarse. Y ahí sigue. Permítame ponerte en mente un poquito lo que pasa acá. Jesús está hablando aquí de que Él vino y cuando vino a esta tierra, Él se vació de todo. El apóstol Pablo ahora está describiendo lo que pasó. Se vació completamente. Era el Dios creador. El Dios que todos adoraban. El Dios que, según dice la Biblia, la deidad entera trabajó en la creación
Pero vemos que Génesis dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Vemos que Dios es que está allí, pero que el que hizo, dice el Nuevo Testamento, Pablo, de que el agente creador, el que hizo los cielos y la tierra, fue Cristo Jesús. Por su palabra fueron hechas. Cuando llega al ser humano, en vez de estar hablando de que es la palabra de un ser divino, ahora dice hagamos, plural. Y ahora el creador se hace criatura. Quizás me has escuchado esto, lo vuelvo a poner para que podamos entender la magnitud de lo que hay aquí, que en una medida no hace sentido. Todos ustedes están sentados en estos bancos. Simplemente cuando decimos quién hizo estos bancos, son de madera. Normalmente, ¿qué decimos que quién hizo un banco de madera? Un carpintero. ¿Se imaginan ustedes que ahora el carpintero dice, ahora yo me voy a hacer un banco? Dice, espérese, pastor, usted ya se le zafó unos cuantos tornillos acá, no solamente tiene una cirugía acá, está pegando. No, entiende esto. El creador se hace criatura. Es muy similar a pensar que el carpintero se hace ahora en una de las cosas que él hace con su mano. Yo pudiera haber venido aquí en esta tierra como de los grandes, los principales, pero dice de que vino, simplemente nació donde nosotros hemos nacido. ¿Has visitado alguna vez un lugar donde se guardan los animales? Vacas, ovejas, caballos, cualquier animal que sea. Indiscutiblemente que tienen un buen aroma allí, ¿verdad? Y allí una camita con paja, allí pusieron a Jesús. Jesús dijo de que las zorras tienen cueva, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Vivió sin tener ningún hogar, por así decirlo. Y finalmente muere, y muere en el centro de dos criminales donde por la ley que había era el principal criminal. El apóstol dice, yo quiero que tú tengas el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y cuando empieza a mirar eso y a entender esa parte de esta dimensión, de nuevo, ¿qué hay en el guión de tu vida? ¿Cómo se está escribiendo el guión de tu vida? Recuerda que eventualmente, si se hace una lápida, pondrán la fecha de nacimiento, la fecha de función, y tu vida entera es un guión, pero es lo más importante que está allí en tu guión. Podríamos finalmente decir al final de nuestra carrera que olvidamos lo que está atrás. Si fue nuestra lectura bíblica, busquémoslos aquí, unos párrafos más adelante, Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí hay buenas nuevas para ti y para mí. Aquí hay un desafío, aquí hay una esperanza, aquí hay una promesa, porque no importa si hasta este momento un cuarto, la media, 3/4, 4/5, el tiempo que tú pienses que tu vida ha transcurrido en tu guión, todavía hay esperanza. Tú puedes olvidar lo que ha pasado y puedes seguir al llamamiento de Dios en Cristo Jesús y seguir adelante. Porque finalmente, cuando lleguemos al final de la carrera, finalmente vamos a estar conociéndolo como Él es conocido. Ese mismo capítulo, Filipenses 3, el versículo 10, dice allí, quiero conocerlo a Él. Y aquí está resumiendo, está poniendo el detalle principal, conocerlo a Él y el poder de su resurrección,
Porque mi amado, hace falta tanto poder para resucitar a un muerto físicamente como hace falta poder para hacer de un pecador un santo. Y cuando tú experimentas en tu propia vida de que Jesús ha estado resucitando tu vida, el guión de tu vida va a estar ahora teniendo el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El guión de tu vida va a estar reflejando el fruto del Espíritu. El guión de tu vida va a estar reflejando de que tienes las 7 armas de la armadura de Dios. Va a estar mostrando allí realmente. Sigue diciendo el texto allí del versículo 10 de Filipenses 3. Y dice, y participar de sus padecimientos. Esa es la parte que no viene muy bien. No quiero recordarte, pero más de uno ha tenido padecimientos. Es posible que alguno lo esté pasando ahora, es posible que alguno lo esté teniendo ahora, pero finalmente está allí. Y el versículo 10 termina diciendo, dice, hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte. Bueno, tú y yo podemos ser semejantes a Él en su muerte. Lo pasamos. ¿Recuerda usted lo que significa el bautismo? Allí entramos en esa experiencia. Si alguno no se ha bautizado, le animamos a que pueda hacer. La pregunta que tenemos que hacernos, ¿cómo va nuestro guión hasta ahora? Permítame ilustrarte con algo que sucedió quizás unos 2 meses y algo. La gente se sorprendió cuando oyó esta noticia. Iba a poner aquí un ejemplo de alguien que el guión de su vida no fue gastado de la mejor manera. Tenía casi 86 años. Me refiero al Papa Benedicto XVI. Personaje singular. Fue el 4º papa más anciano de todos los papas que han habido. ¿Y saben cuántos papas han pasado a través de la historia? Aproximadamente 260 papas han ocupado el cargo. Y tener el 4º más anciano. Eso da de que está entre los de largometraje, como decimos. Segundo, un papa no se había retirado en más de 700 años. ¿Recuerdan ustedes la historia? Benedicto citó su salud física en declive como esa razón principal de su renuncia. Fue sucedido un mes por el hombre que se conoce ahora como el Papa Francisco. Y curioso, es el primer papa en toda la historia de los papas que no es europeo. Segundo, en los 1300 años que hay, y es el primer papa jesuita en la historia del papado. Benedicto XVI falleció el último día del año pasado, 31 de diciembre. Sus 9 años como papa fueron comprensiblemente, después de ser papa, esos 9 años de retiro, los 8 años que pasó como pontífice romano, o como se le llama en latín, Pontifex Maximus, fueron extraordinariamente significativos. Como todos los papas, Benedicto fue titulado Vicario de Cristo, o sea, el representante personal de Jesús en la tierra. Permítame mencionar aquí rápidamente para los que me están escuchando o para los que escuchen esto, de que simplemente estoy describiendo lo que Él se adjudica. Tú y yo sabemos de que quién es el representante personal de Jesús en la tierra. ¿A quién dijo Jesús que cuando Él se fue dejaba en su lugar? El Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que hace que tú nazcas y puedas tener el fruto del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que hace ahora que da los dones para que tú puedas hacer lo que Dios quiere. Y el Espíritu Santo repartió dones según Él quiso. No todos tenemos los mismos dones, pero todos debemos tener el fruto del Espíritu porque somos, eso es lo que somos. Una cosa es lo que somos en Jesús, otra cosa es lo que hacemos en Jesús. Fue considerado también
como el sucesor de Pedro. Roma lo presenta allí, que era la roca. Sabemos que la roca no era el apóstol Pedro, sino la roca era la verdad que Jesús estaba anunciando de que Él era el Hijo de Dios. Durante muchos años, antes de convertirse en papa, Benedicto dirigió lo que se llama la Congregación para la Doctrina de la Fe. Si tú no estás familiarizado con eso, está muy bien. Quizás estás familiarizado con otro nombre. Eso es lo que se llama la Inquisición. Si quieres saber un poquito lo que la Inquisición ha hecho, visita el Museo de la Inquisición allá en Lima, Perú. Se puso para contrarrestar las enseñanzas de los herejes, como por ejemplo Martín Lutero. Martín Lutero abogaba por la justificación por la fe, no por los méritos que se hacen. Sus enseñanzas contra las falsas doctrinas, como el purgatorio, la supremacía papal, pusieron allí al papado en una posición realmente incómoda. Si bien Roma podría haber admitido sus errores y reconocido allí la validez de las enseñanzas bíblicas, en su lugar eligió defender agresivamente sus propias herejías y perseguir a muchos que se atrevían a estar en desacuerdo. Para cuando Benedicto XVI dirigió la Inquisición, o como le llaman la Congregación para la Doctrina de la Fe, había asumido, por supuesto, un carácter menos beligerante de la Edad Media. Sin embargo, el problema está de que él no se dedicó a estar promoviendo el Evangelio de Jesucristo, sino estuvo promoviendo un evangelio falso. Lo traigo aquí para que tú pienses si tú estás promoviendo un evangelio falso o el evangelio real de Jesucristo. Uno necesita poner en duda la autenticidad de la relación del que tenía con Dios. No entremos a estar juzgando la relación que él tenía con Dios, algo personal. Dice que las últimas palabras de él fueron Signore ti amo, en italiano significa Señor te amo. Indiscutiblemente fue un hombre extraordinariamente influyente. Fue elogiado en su muerte como un santo, como un inspirador, dedicado a Jesucristo. Estaba implacablemente comprometido con un evangelio falso que no tiene base en las enseñanzas de las doctrinas. La vocación de su vida era trabajar para neutralizar las enseñanzas bíblicas que contraponían las suyas. Finalmente, sabemos de que las fuerzas poderosas obrando en el mundo hoy, con el objeto de evitar que el evangelio eterno vaya a todo el mundo, están actualizados. Y para aquí entra el guión de tu vida. ¿Qué tú estás haciendo con tu vida? Como creyentes cristianos, seguimos adelante en la obra de Dios, sabiendo de que este evangelio, como dice Mateo 24:14, será predicado. ¿De qué forma? ¿Testimonio de quién? Tuyo y mío, el guión de tu vida. El Neo White dice allí en Testimonio para la Iglesia, volumen 7, si alguna vez hubo un tiempo cuando es más importante que los hombres conserven su conexión con Dios, es cuando se los llama a desempeñar una responsabilidad especial. No es seguro para nosotros que descartemos nuestras armas cuando debemos ir a la batalla. Es entonces cuando necesitamos estar equipados con toda la armadura de Dios. Cada pieza es esencial. Los que proclaman la verdad para este tiempo, sigue diciendo ella, deben ponerse toda la armadura de Dios para que puedan estar valientemente en su puesto, frente a la detracción, frente a la falsedad, resistiendo al enemigo con el arma que Cristo usó. Y esa fue, escrito está. Mis amados, pudiéramos haber gastado el tiempo en cómo está la situación actual. Recién la noticia, un banco, el quinto, sexto me parece más grande de Estados Unidos,
cayó, banco basado allá en California, está recién ahora aquí. Van a haber repercusiones económicas en estos días. Estoy hablando de lo que sucedió ayer, desde ayer que está allá. Se cierra ese banco. Estamos en los últimos momentos donde debemos de estar dando el verdadero sentido, el verdadero color, el verdadero mensaje que Dios quiere que tú y yo demos, porque estamos viviendo en un tiempo especial. Pero vamos a estar un tiempo aquí para hablar cuál es ese mensaje. Yo estoy asumiendo que tú y yo conocemos ese mensaje. Pero yo quiero apelar a tu corazón, apelo al mío. ¿Será posible de que tú y yo en alguna forma, honestamente, estemos empujando un evangelio falso? De que cuando finalmente llegue el final de nuestro guión, no pueda ser la vida que Dios desea que tú y yo estemos teniendo. No estoy aquí para ser juez de una cosa o lo otro. Pero quiero, en primer lugar, ponerme a mí y decir, Señor, ayúdame para que el guión de mi vida, lo que quede del guión. No, yo no estoy buscando que termine. Yo estoy buscando que Jesús venga y yo esté vivo. Que Jesús no venga de que viva muchos años. Pero lo que me queda del guión, ¿qué tal si llegara al final el guión de mi vida? ¿Qué tal si llegara al final el guión de tu vida? Pudiera decirse, vivió para Jesús. ¿Qué tal si el guión de tu vida puede decir, amaba a Jesús? ¿Qué tal si el guión de tu vida puede decir, mostró a Jesús a los demás que estaban a su alrededor? Mis amados, si esa es la realidad al terminar el guión de tu vida o el guión de mi vida, esa es una carrera que vale la pena tenerla. Esa es una vida que vale la pena vivirla, donde finalmente, aunque la vida quede allí reducida a un mero signo de puntuación, que tú hoy en día puedas saber de que cada día, cada momento, cada instante de tu vida está corriendo la vida que realmente Dios quiere que se viva. Y aunque este mundo lo represente como un solo guión, el reino de los cielos puede estar como la vida de los héroes de la fe, que llegado el momento, Jesús dirá, venid, bendito es mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. ¿Qué tal está el guión de tu vida o de mi vida?